¿Quién fue este famoso Cushing? Fue Carver Cushing, que nació en 1869. Él fue un cirujano muy importante, fue el creador de la neurocirugía y desarrolló muchas de las técnicas quirúrgicas que se usan actualmente. Fue el primero en usar electrocoagulación durante la cirugía. ¿Cómo es este eje hipófito-hipotálamo-adrenal? Recuerden que siempre, como en todo endocrino, hay mecanismos de retroalimentación, que el hipotálamo produce CRH, que la CRH estimula en la hipófisis la producción de ACTH, que la ACTH estimula la producción de cortisol. Entonces hay CRH, ACTH, cortisol, y a su vez el nivel de cortisol va a producir por retroalimentación negativa un freno en el eje hipotálamo-hipofisario. En la glándula suprarrenal ustedes van a tener la corteza y la médula suprarrenal. En la corteza va a haber producción de glucocorticoides, mineralocorticoides como la aldosterona y la testosterona, y en la médula suprarrenal se va a elaborar adrenalina y noradrenalina. Bueno, esto es lo que le voy a preguntar yo en el examen. ¿Qué es la cascada en la producción del cortisol desde el colesterol? ¿Qué? Esa es mi pregunta, ¿no? Típica. No, esa es mi pregunta típica. Cuando veo que no vienen bien. No, mentira, entonces. El colesterol. Fíjense en que desde el colesterol, por toda esta serie de vías de paso, pregnenolona, hidroxipregnenolona, hidroxiprogesterona, deoxicortisol y cortisol, y progesterona, deoxicorticosterona, corticosterona, aldosterona, por esta vía de paso, y por esta vía de paso, y por esta vía de paso, uno llega a la producción de aldosterona, de cortisol, de estriol y estradiol. Bien. Sí. Bien, la glándula suprarrenal es triangular, mide de 8 a 10 gramos. La corteza, a su vez, se divide en 3 capitas: una capa glomerular que produce aldosterona, una capa fascicular que produce glucocorticoides y una capa reticular que produce andrógenos. Y bueno, de nuevo, la médula produce adrenalina y noradrenalina. Y estas son las acciones biológicas de los glucocorticoides. Primero, produce un aumento de la gluconeogénesis hepática, ¿sí? Entonces, ¿qué puede tener el paciente con Cushing? Diabetes. Perfecto. Produce un aumento de liberación periférica de aminoácidos y ácidos grasos, una disminución de la reserva proteica. O sea, el Cushing, recuerden que es una hormona hiperglucemiante. El cortisol es una hormona hiperglucemiante, ¿sí? Y entonces va a haber un aumento del catabolismo proteico y una disminución de la síntesis proteica. Por eso es que los pacientes con Cushing en general tienen deterioro de ¿qué? De su masa muscular, debilidad ¿cierto? muscular. Y tienen una piel finita porque falta mucha proteína también en el tejido celular subcutáneo. En el corazón aumenta el consumo de oxígeno, aumenta la resistencia periférica, y una cosa importantísima es que aumenta y regula la expresión de receptores adrenérgicos. En el riñón causa retención de sodio, excreción de potasio, aumento de la filtración glomerular, disminución de la vasopresina y aumento del clearance de agua libre. En la sangre hay un aumento de los linfocitos polimorfonucleares, una disminución de los linfocitos, una disminución de los monocitos y una disminución de los eosinófilos.
y hay una disminución de la migración de células inflamatorias y una disminución de la función mediadora y efectora linfocitaria. Con respecto a los mineralocorticoides, ¿qué ocasionan? Esto es importante porque, o sea, todo esto tengan en cuenta para cuando ya nos refiramos a la sobreproducción de cortisol y al déficit de cortisol. Bien. En los mineralocorticoides hay un aumento de la reabsorción de sodio, un aumento de la excreción de potasio y un aumento de la excreción de iones hidrogeniones. Hipotensión. Etiología. Ustedes tienen el CRH, Ajá. que estimula ACTH, y el ACTH estimula la glándula suprarrenal para que produzca cortisol. Entonces, si ustedes ven esa diapositiva que dice que el hipotálamo produce el factor de liberación del ACTH, entonces, que produce ACTH, y la ACTH produce a nivel de la glándula suprarrenal la cortisol. producción de cortisol. Sí. Y si yo le digo, a ver, ¿cuáles son las etiologías probables de que un paciente desarrolle hipercortisolismo? Primaria, secundaria y terciaria. Primaria Primaria sería en la glándula, secundaria. No, acá para la hiperproducción, no, eso se habla más de primaria, secundaria y terciaria, en general más para los déficits, ¿no? Que para los aumentos. Que para los aumentos, exactamente. ¿Qué etiologías le parece que ustedes ven esta diapositiva? Sí. Bien. Y el paciente está con un síndrome de Cushing. ¿Qué opinan? ¿Cuáles pueden ser los orígenes? Adenomas de hipófisis. Un hipofisario aumentando la producción de ACTH. Perfecto. Un hipofisario que aumente la producción de ACTH. ¿Qué más? Que tengas un tumor en la suprarrenal. ¿O qué más? O bien que O que desde el tengas hipotálamo ya venga. un tumor que esté produciendo CRH. Entonces, puede ser algo que esté haciendo que se produzca CRH, algo que esté haciendo que se produzca ACTH o algo que esté haciendo que se produzca cortisol. Esa producción excesiva de ACTH puede ser que la propia hipófisis tenga un adenoma productor de ACTH, que es lo más frecuente, o que haya algún tumorcito en algún otro sitio del organismo, ¿sí?, que esté produciendo ACTH. Entonces, por eso es que los síndromes de Cushing se distinguen o se dividen en dependientes de ACTH, que son los adenomas hipofisarios y las neoplasias no hipofisarias secretoras de ACTH, e independientes de ACTH, que es iatrógeno por glucocorticoides, o suprarrenales, adenoma, carcinoma e hiperplasia. ¿Sí? Sí. Entonces, dependientes de ACTH, adenomas hipofisarios. No dependientes de ACTH, alguna neoplasia que está produciendo ACTH. ¿Sí? ¿Cuál les parece a ustedes de todos estos que deben ser los más frecuentes? El iatrogénico. El iatrogénico por... Son los dos, el adenoma hipofisario y el iatrógeno por glucocorticoides. Bien. Entonces, dependientes de ACTH, lo más frecuente es la enfermedad de Cushing, es el tipo más frecuente del síndrome de Cushing, es responsable del 70% de los casos reportados, es mucho más frecuente en mujeres que en varones, ¿sí? Y en cuanto a la patología, la mayoría son adenomas, chiquititos, y fíjense acá, ¿no?, que nada que ver con los prolactinomas ni con los tumores productores de hormona de crecimiento. La mayoría tienen un tamaño menor de 10 milímetros. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué les parece? Que debe ser una dificultad encontrarlo. O sea, el Cushing es una patología complicada. Es complicada porque deteriora severamente la salud del paciente y es complicada porque uno muchas veces
por el hecho de que este tumor es chiquitito y porque a veces se encuentra en otro sitio de la economía y también es chiquitito, uno muchas veces no puede encontrar dónde miércoles está el tumor, ¿sí? Pero la mayoría son adenomas y algunos extraños casos son hiperplasia. Hipersecreción crónica de ACTH. Entonces, si hay una hipersecreción crónica de ACTH, esa hipersecreción crónica de ACTH causa una hiperplasia bilateral de la corteza suprarrenal, ¿sí? Y esa hiperplasia bilateral de la corteza suprarrenal puede llevar a que la suprarrenal aumente un poquito de tamaño, ¿sí? Cuando lo que ocurre es un Cushing ectópico donde hay mucha ACTH dando vuelta, lo que ocurre es que la glándula suprarrenal se pone muy grande y en algunas ocasiones hay un crecimiento como con nodulitos de la suprarrenal, ¿sí? Bien, entonces, tumores dependientes de ACTH, dijimos que eran el adenoma en primer lugar hipofisario o algún tumor ectópico que anda dando vuelta por ahí que produce ACTH. Y los no dependientes de ACTH, los tumores suprarrenales, pueden ser adenomas, ¿sí? Que en general son pequeños y que el punto de corte que se pone habitualmente es 6 centímetros, generalmente son tumores más pequeños. En cambio, los carcinomas en general pesan más de 10 gramos, pueden pesar varios kilos, invaden estructuras locales como riñón, hígado y retroperitoneo y metastatizan en hígado y en pulmón. La corteza vecina al tumor y la glándula contralateral están atróficas en presencia de adenomas y carcinomas suprarrenales funcionales. Ahora, ¿cuáles son los tumores que causan un síndrome de ACTH ectópica? El carcinoma pulmonar de células pequeñas, los tumores de células pancreáticas, los tumores carcinoides, como el pulmón, timo, intestino, páncreas y ovario, el carcinoma medular de tiroides, el feocromocitoma y los tumores relacionados. Entonces, en la enfermedad de Cushing hay un aumento en la producción de ACTH. Ese aumento en la producción de ACTH causa una hipersecreción de cortisol sin ritmo circadiano. Se pierde la retroalimentación por corticoides. Se sigue secretando corticoides a pesar de los niveles elevados de cortisol. Y entonces hay niveles elevados de cortisol, las manifestaciones clínicas, y hay una inhibición de la función hipofisaria normal, ¿sí? A su vez, el aumento de ACTH va a producir en las mujeres una hipersecreción de andrógenos. Bueno, va a haber hipersecreción de andrógenos. En las mujeres eso se va a manifestar como amenorrea, como hirsutismo y como acné. Y en los varones, el hipercortisolismo va a causar hipogonadismo porque altera la secreción de FSH y LH. El síndrome de ACTH ectópica, la hipersecreción de cortisol y ACTH es mayor en los pacientes con síndrome de ACTH ectópica que con Cushing. Los andrógenos suprarrenales están elevados y a veces las características clínicas no son tan marcadas por el inicio rápido del hipercortisolismo. Puede haber síntomas de neoplasia maligna. Tumores suprarrenales. En los tumores suprarrenales hay un aumento de la secreción autónoma de cortisol. Eso inhibe la secreción de ACTH, ¿sí? Eso es importantísimo, ¿no? Hay una atrofia de la suprarrenal, o sea, vos tenés
en la glándula suprarrenal derecha un adenoma que está produciendo cortisol. Entonces, esa producción de cortisol va a inhibir las ACTH. Entonces, la suprarrenal izquierda, la que no tenía el riñón, se va a tornar totalmente atrófica. Entonces, probablemente cuando vos a ese paciente le resuelvas y le saques el tumor suprarrenal, se queda así. Probablemente va a quedar un buen tiempo insuficiente adrenal hasta que responda de vuelta a la hipófisis y la glándula suprarrenal. Bien. Y si de repente hay un exceso de cortisol y de andrógenos, lo que hay que pensar es si este paciente no tendrá un carcinoma suprarrenal. Los carcinomas suprarrenales son entidades muy poco frecuentes, pero con muchísima expresión clínica y que secretan de todo, ¿sí? O sea, secretan cortisol, secretan andrógenos, secretan precursores, secretan aldosterona, secretan estrógenos. Las características del hipercortisolismo son graves y progresan con rapidez en estos pacientes. El hiperandrogenismo puede tener virillismo, y el aumento del DOC y la aldosterona, hipertensión e hipopotasemia. Estas son las características clínicas del síndrome de Cushing, las generales, que son, esto ya todo el mundo tiene los apuntes, así que ni las copien. Claro. Es más práctico. La obesidad. En realidad la clase es más para que le saquen las dudas de lo que ya tienen. Las generales, que son obesidad, hipertensión, plétora, hirsutismo, estrías, acné, moretones, osteopenia, debilidad muscular, hipogonadismo, la habilidad emocional, euforia, depresión, psicosis, intolerancia a la glucosa, diabetes, hiperlipidemia, poliuria y cálculos renales. La debilidad muscular, doctora, está dada por... ¿Cuál es la causa? Por la falta de músculo. Exactamente. Sería, por la depresión de las proteínas. Y vos lo ves que el paciente con Cushing es así, un paciente gordo, con obesidad central y las piernitas así, los bracitos bien finitos. Y es porque hay un catabolismo proteico aumentado y una disminución en la producción de aminoácidos y de músculo, ¿no? Bien. Esto es así, el típico paciente con Cushing. Esta es la típica cara de un paciente con Cushing, con esa cara de luna llena. O sea, ¿qué le ven a esta mujer? Está gordita, ¿no es cierto? Cara de luna llena. Cara de luna llena. Cuello corto y ancho. Cuellito corto puede ser. La plétora, hirsutismo. Y enrojecimiento, bien la plétora. que eso es bien del Cushing. Y esto también es una paciente con un enorme síndrome de Cushing. Las estrías. Otra cosa importante es que como el Cushing disminuye la producción, la actividad de los osteoblastos, ¿sí? Y aumenta la actividad de los osteoclastos, causa frecuentemente aplastamientos vertebrales. Entonces, si ustedes tienen un paciente que tienen sospecha de síndrome de Cushing, ¿sí? Lo primero que tienen que averiguar, antes de averiguar si de dónde está viniendo, primero que tienen que hacer es confirmar si realmente lo tienen. Bien. ¿Qué le pediría para confirmar si realmente lo tienen? Cortisol libre. La ACTH como y el cortisol como. Porque lo primero que tenemos que hacer es comprobar que esté aumentado. Bueno, ¿cómo comprueban que está aumentado? Con pruebas. O sea, piensen en la fisiología, ¿no? Cualquier paciente normal tiene determinada producción de cortisol, ¿sí? O sea, produce por día una determinada cantidad, ¿sí? Segundo, fisiológicamente tiene mecanismos de retroalimentación que cuando reciben cortisol
el cortisol se suprime y fisiológicamente el cortisol tiene un ritmo circadiano, ¿no es cierto? Ujú. Con mucha producción a la mañana y poca producción a la Claro. noche. ¿Sí? Bueno, ahora, bien, si yo digo, yo quiero saber si ese paciente no tendrá, si no estará descompensado todo el tema adrenal, tengo que ver si no tiene un aumento, si no se ha alterado su producción, si no se ha alterado su ritmo circadiano y si no se ha alterado su capacidad de retroalimentación. ¿Cómo veo si no se ha alterado la producción? ¿Qué opinan ustedes? Yo quiero saber si está produciendo lo que tiene que producir o está produciendo de más. Cortisol libre en sangre. ¿O cortisol en sangre? O sea, hay que medir cortisol. Sí. La prueba de No, bueno, no, porque ustedes ahí van a tener, ustedes van a hacer una extracción de sangre y van a tener el valor del cortisol en ese momento. sí. Curva diaria. Para la producción que se hace, medir el cortisol en, si vos querés saber la producción de las 24 horas, Orina. Ay, no. lo medimos en orina de 24 horas. Bueno, entonces, si uno quiere saber cómo está la producción, lo medimos en orina de 24 horas. Bien. Ahora, segunda cosa, voy a decir, ¿será que este paciente, si yo digo que el paciente normal tiene ritmo circadiano, ¿será que este paciente tiene alterado su ritmo circadiano? A la noche. Las pruebas Y ahí de... lo que se hace es, como uno sabe que a la mañana hay mucho Y a la noche. y que a la noche hay muy poquitito, Ujú. lo que se hace es medir a la noche o un club de 24, o un cortisol libre urinario de 22 a 23, Ujú. o un cortisol plasmático a la noche y ver el valor. ¿Sí? Y si, entonces uno dice, bueno, si evidentemente está produciendo más de lo que debería producir, que generalmente la producción es muchísimo más alta de un paciente normal. Tiene alterado el ritmo circadiano y quiero saber si no tendrá alterada la retroalimentación. Ujú. ¿Cómo hago para ver si no está alterada la Las retroalimentación? pruebas de supresión. La prueba de supresión. Le doy O sea, corticoides. le doy corticoides, le hago el test de nube, que es cortisol 1 miligramo, y se lo mido a la mañana. Ujú. Entonces, cuando tenemos sospecha de hipercortisolismo, lo primero y más importante es, por laboratorio, confirmar el hipercortisolismo. En segundo lugar, buscar la localización y recién en tercer lugar, los estudios por imágenes. Bueno, y lo que dijimos recién, producción diaria cortisol de 24 horas, ritmo circadiano club de 22 a 23 o cortisol nocturno, y supresión con corticoides desde nube. Tomar 1 miligramo de dexametasona nocturna, extraer sangre y se considera que es normal si el cortisol está en menor de 2 microgramos por mililitro. ¿Sí? Ujú. Bueno. Niveles, laboratorio y localización. Los niveles de ACTH. Bueno, los primeros ya sabemos que lo tiene al hipercortisolismo. Después nos preguntamos dónde lo tiene, ¿sí? Y de dónde lo tiene los respondemos con los niveles de ACTH. Entonces, si es hipofisario, va a estar elevado, ¿sí? Sí, sí, porque manda la aorta. Si es ectópico, va a estar muy elevado. Y si es adrenal, Suprimido va a estar por... suprimido. Entonces, si tenemos un ACTH, o si tenemos un hipercortisolismo y una ACTH bien bajita, ¿qué piensan ustedes? Sí. Es adrenal, Perfecto. lo inhibe al eje. Entonces, el tema es, si nosotros tenemos
un hipercortisolismo, o sea, ya sabemos que el paciente tiene hipercortisolismo y nos preguntamos si no tendrá, de qué origen es el hipercortisolismo, ¿sí? Y puede ser, y ahí nos planteamos, ¿será hipofisario o será ectópico? ¿Sí? Sí. Porque uno acá podría decir, bueno, me mando con las imágenes y lo resuelvo con las imágenes. Pero como no siempre es fácil encontrarlo, se hace una prueba que se llama supresión con 8 miligramos de dexametasona. La prueba grande. Entonces, ¿por qué? Porque el paciente que tiene un adenoma hipofisario, a dosis altas mantiene todavía algo de esa retroalimentación. En cambio, el ACTH ectópico no. Entonces vos le das dexametasona, le medís cortisol, el valor normal es que suprima al 50% y ahora se dice al 80%. Si suprime, vos tenés sospechas que debe ser hipofisario, ¿sí? Entonces, desde 8 miligramos, si suprime, uno creería que es hipofisario y si no, que es ectópico. Dice, ¿por qué suprime los adenomas hipofisarios con 8 miligramos? Porque derivan de células corticotropas normales, o sea, algo de capacidad de supresión mantiene. Entonces, repasemos. Sospecha de hipercortisolismo, se hace el GLU de 24 horas, se confirma el hipercortisolismo, se pide una ACTH, si está suprimida pedimos una taca adrenal, y si está elevada pedimos una resonancia magnética de hipófisis, ¿sí? Que puede ser normal o que puede ser anormal. Si es normal, pedimos el seno petroso inferior. Bueno, ¿qué pasa acá? Bueno, esto hagamos de cuenta que ha sido clarísimo, tenía la ACTH alta, suprimida, taca adrenal y un tumor adrenal. Ya lo tenemos resuelto. Acá al revés, tenía la ACTH elevada, le tenemos una resonancia y nos muestra claramente un adenoma, ya lo tenemos resuelto. Bueno, ¿qué pasa si yo llego a la conclusión que este es un hipercortisolismo dependiente de ACTH, ¿sí? Y tiene una resonancia magnética nuclear de hipófisis normal? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen ustedes que están en esa situación clínica? ¿Qué dicen? Dexametasona 8 gramos, ¿no se puede dar? Bueno, Ya determinamos que es de hipófisis. le di la dexametasona y me dio que suprimía, que tenía pinta de hipofisario. ¿Pero qué hago? Me juego y le digo al cirujano, y le abramos la cabeza, hagamos una cirugía transeptofenoidal y exploremos. ¿Ah? No. Entonces, esta es una situación que no es infrecuente en CUSI, ¿no? O sea, es frecuente que pasen estas cosas, porque son adenomas chiquitos que uno le hace la resonancia y no los encuentra, y le haces el test de 8 miligramos y te da, pero te da dudoso, y vos decís, bueno, pero me voy a meter en la hipófisis, la someter a una cirugía quirúrgica por esto. Entonces, lo que hoy en día se puede hacer es esto, ya les voy a mostrar acá, mira, que es un cateterismo del seno petroso. ¿Vos qué haces? Esta es la hipófisis, ¿sí? Este es el supuesto adenoma que no lo estamos encontrando porque tiene que ser 5 milímetros, ¿sí? Entonces, lo que uno hace es meterse por cateterismo hasta los senos petrosos y hacer una comparación en cuánto tiene en la derecha, cuánto tiene en la izquierda y cuánto tiene en la periferia, ¿sí? De ACTH. Y si uno a su vez quiere aumentar la sensibilidad del método, lo que uno puede hacer es aumentar
la producción de darle CRH para que haya más producción de ACTH. Entonces, fíjense, yo no sé por qué tal es su vista, pero acá vemos seno petroso inferior izquierdo, seno petroso inferior derecho y el simultáneo periferio, ¿sí? periferio. Con al ACTH y post-CRH, ¿sí? A los 0, 5 y 10 minutos. Fíjense en el tumor, en principio este adenoma chiquito estaba en la derecha. Entonces, al minuto había 18, 19 y 16, o sea, no había ninguna diferencia en realidad. Cuando le dimos CRH, en el seno petroso inferior derecho, había 490, 430 en comparación con los 30 y los 17. Y en el seno petroso inferior derecho había 300 en comparación con los 34 y con los 30. ¿Sí? Entonces, en esta situación clínica, y uno está autorizado a decir, bueno, me juego, le digo al cirujano que busque en la hipófisis y le digo al cirujano que busque sobre todo en la derecha. ¿Sí? Bien. Bien, una vez localizado el tumor, siempre es extirpación del tumor. Esto es una paciente con un Cushing, antes y después de la extirpación del tumor, para que vean realmente cómo son las características clínicas del Cushing y cómo era esta paciente. Y el tratamiento médico para mejorar clínicamente al paciente para la cirugía, para disminuir el hipercortisolismo cuando no se encuentra el tumor, y la droga empleada es el ketoconazol que inhibe la esteroidogénesis. ¿Sí? Y esto es para mostrarles cómo realmente no es fácil encontrar. Esta es una paciente del consultorio, que la veo yo acá, la ve el doctor Bruno en Buenos Aires, que es el número 1 del hipercortisolismo, la operó el doctor Basso, que en neurocirugía. En el diagnóstico, cuya cirugía hipofisaria debe valer 30.000, 40.000, 50.000 pesos la cirugía. O sea, la operó el mejor y la vio el mejor, la persona que más se dedica a Cushing en Buenos Aires. No, eso, no porque lo haces una vez cada tanto, entonces en 2, 3 lugares, no es que en Buenos Aires se hagan en todos los lugares, se hacen en los lugares que hacen mucho en la universidad, como por ejemplo en italiano. Entonces hay 2, 3 lugares donde está bien sistematizado, donde hay gente experimentada, todo, o sea que lo que haces es derivar. Si necesitas hacer eso, lo tenés que derivar. Podés hacerla acá, o sea, podés decir, a ver, me voy a buscar un hemodinamista que se dedique a la parte del sistema nervioso central, pero empezás a generar dudas de que si tu inexperiencia no te hará fracasar el procedimiento. Entonces, mujer de 35 años, ¿no? Tenía hipertensión, hirsutismo, oligomenorrea, estría. ¿Qué club tenía? 800 microgramos día, ¿sí? Para que vean que no es que para un valor normal hasta 90 uno tiene 120, 150, no, uno está francamente elevado. La CTH, y la CTH era normal, o sea, no nos decía nada. Esta CTH normal sí lo que nos puede decir es que no era adrenal, ¿sí? Entonces, uno le hace la prueba de dexametasona, esa de 8 miligramos, y de 35 se va a 14. ¿Cuánto es 14 de 35? 14, será el 50%. 60%. Y ahí empieza uno con los líos. En la resonancia magnética nuclear, que era medio dudosa, parecía verse una imagen sugestiva, pero sin que sea claro,
uno hace un ataque adrenal, que era normal, y uno hace un ataque de tórax, porque la mayoría de los ectópicos son tumores pulmonares. Entonces, lo primero que uno busca es esto. Pero después hicimos TAC y resonancia de todas partes, y lo mismo, no había absolutamente nada. Bueno, ¿qué se planteó con esta mujer? Que viaje a Buenos Aires, viaja al Hospital Italiano, que es uno de los lugares donde hacen bien los cateterismos, y ¿qué nos pasa? Tenía hipoplasia de uno de los senos petrosos. Entonces nos quedaba el otro da normal. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hacen ustedes con la paciente? ¿La derivan a Estados Unidos? Me saco el problema. Se me quemó los libros. Bueno, entonces, ¿cómo la paciente? Bueno, la paciente estaba de contra de Mil Cushing, entonces lo que uno hace es tratarla con ketoconazol, y que el ketoconazol interviene en las enzimas que intervienen en la producción de cortisol. Y insistimos con la resonancia. Yo viajo a Buenos Aires, la prueba de dexametasona daba ese valor ahí sugestivo de hipofisario. Justo me iba a Buenos Aires a un congreso, me llevo las resonancias, las veo con Bruno, las veo con este tal doctor Basso, que es tan conocido, y los dos llegan a la conclusión que sí, que esa imagenesita dudosa podría ser un adenoma, y que bueno, que vale la pena que Riesgo, costo, beneficio, entra. que uno, aparte uno dice, bueno, el 70, el 80% son hipofisarios, y nos metamos, exploremos la hipófisis y vemos qué encontramos. Exploran la hipófisis a Basso, que Basso es un dios de la neurocirugía, digamos. Le parece que sí había una adenomita, extirpe ese adenoma, vuelve la paciente contenta a Tucumán después de pagar 30.000 pesos para no sé cuánto. Persiste el Cushing. ¿Y qué da la anatomía patológica de ese adenoma, de eso? Hipófisis de características normales. O sea que eso No era. Bueno, eso ha sido 3, 4 años de ida y vuelta, ¿no? Como persistía el Cushing, entonces finalmente se optó. Cuando no lo resuelve y la paciente lleva años de ketoconazol, que tiene hepatotoxicidad, todo, lo que hace es una adrenalectomía. En este caso, Bruno decidió hacerle adrenalectomía unilateral con radioterapia hipofisaria. ¿Y ya habían buscado en otros lugares ectópicos, sí, con todos esos lugares? ¿Pero qué? ¿Tenía una Sí. adrenal hiperproductora? Era- No necesariamente como la de no, sí, o sea, ¿qué tiene esta paciente? En algún lugar de su economía, o capaz que en la misma hipófisis, que uno no lo está viendo, está produciendo ACTH. Ese está produciendo ACTH. Ahora, después se le hizo también un estudio que se hace con medicina nuclear, con oxiotride, que eso a veces localiza, ¿sí? Bionegativo, eso se lo dicen en alemán, que es el mejor lugar. Entonces, cuando uno dice, esta paciente en algún lugar tiene un tumorcito chiquitito que está produciendo ACTH. Y lo que se hace ahí es anular el órgano efector. Decir, bueno, ¿qué hago? Le saco las glándulas suprarrenales y ya está. Lo que se hace habitualmente es hacer adrenectomía bilateral. Pero Bruno, como estaba en un protocolo nuevo donde se sugería en algunos pacientes hacer adrenectomía bilateral con radioterapia, le hizo esto. Bueno, acá dice aún persiste con hipercortisolismo bajo ketoconazol, pero en realidad esta diapositiva la debería haber cambiado, porque ahora se usaba 8, 9 comprimidos de ketoconazol, hoy está con medio comprimido, y en realidad ahora hace un mes y medio se lo hemos retirado, y está con un cortisol ahí de 80, 90, o sea que aparentemente lo resolvió, ¿sí? Bien. Y este es un varón de 21 años
con estrías mire, este es un chico que era cartonero. ¿Y por qué llegó a la consulta al centro de salud? Porque vive en la banda de Río Salí, y era pleno verano y lo picaban los mosquitos y tenía picaduras por todas partes y le picaban, y por eso fue el de la guardia, nos llamaron, yo estuve unos meses en el centro de salud. Cuando nos llaman tenía estrías rojo vinosas, pero así unas estrías por todo el cuerpo, y a él no le habían llamado la atención para nada. Era un Cushing de libro. Y él tenía tenía aplastamientos vertebrales por todas partes, una atrofia muscular terrible, una cara en luna llena, hipertensión, tenía de todo. Entonces, le hacen un club de 24 horas y el valor normal en este momento tenía 500. Y este paciente, no he puesto el valor, pero tenía la AZTH francamente elevada. No suprimía con 8 miligramos y uno sospecha un tumor ectópico. Y nuevamente, como el primer lugar de los ectópicos es el tórax, lo que uno hace es buscar en tórax. ¿Sí? ¿Qué hay en el tórax? Un enorme timoma productor de AZTH. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasó con este paciente? Este paciente, se sacó ese enorme tumor, pero nunca logró salir del respirador. Por la atrofia muscular, por los aplastamientos vertebrales múltiples, por el hipercortisolismo que hizo cuadros infecciosos intrahospitalarios, y finalmente falleció luego de 70 días en UTI por insuficiencia respiratoria. Pero este paciente nunca había hecho una consulta. Uno no sabe si el Cushing tenía 5 años, 6 años, 10 años, y llegó francamente comprometido. Insuficiencia suprarrenal. ¿Les ha quedado más o menos claro Cushing? De todas maneras, Cushing uno va a ver una vez cada... Primero, siempre lo preguntamos en los exámenes, preguntamos las cosas más importantes, ¿sí? Síntomas, diagnóstico, la cascada en la producción del cortisol, encima interviene entre la 17 hidroxipregnenolona y la pregnenolona. Buenísimo. Sí, y insuficiencia suprarrenal es una emergencia endocrinológica. La definición: producción deficiente de glucocorticoides o mineralocorticoides por las glándulas suprarrenales. ¿Cómo es la glándula suprarrenal? Eso ya hemos visto, ¿sí? Todo esto ya está. Y acá. Entonces, acá volvemos a lo que decías vos. Estamos hablando de déficit y volvemos a hablar de primaria y secundaria. Entonces, si es primaria, ¿sí? Va a ser primaria cuando haya una disminución, cuando la suprarrenal sea la que esté comprometida. Secundaria, cuando hay una disminución en la producción de ACTH. Y terciaria, cuando hay una disminución en la producción de CRH. Insuficiencia renal primaria. Hay una disminución de los glucocorticoides, hay una disminución de los mineralocorticoides y hay un aumento de los niveles séricos de ACTH. Y en la secundaria hay una disminución de los glucocorticoides, los mineralocorticoides se mantienen igual y hay una disminución de la ACTH. Bueno, ahora, explíquenme ustedes acá, ¿por qué la primaria va a tener déficit de mineralocorticoides y la secundaria no va a tener déficit de mineralocorticoides? Al que me da la explicación, tiene aprobado ya el parcial de endocrino. Están en la corteza, en la médula. De la angiotensina y de los niveles de potasio.
O sea, la aldosterona depende principalmente de los factores que estimulan la renina. del sistema Muy renina. bien. ¿Cómo te llamas? Tatiana. ¿De qué comisión sos? De la 2. Aprobado. Ya tengo aprobado. ¿Con qué profesor estás? Cada doctora Barros. Bueno, ya voy a decir. Entonces, es así. Wow. O sea, en la primaria no tenés aldosterona porque está destruida la suprarrenal. ¿Sí? Ujú. Entonces, no hay células productoras de aldosterona. En la secundaria, la suprarrenal está indemne, pero lo que no hay es el estímulo. No hay producción porque la hipófisis no está mandando ACTH. Y tal cual dice Tatiana, la producción y la regulación de la aldosterona depende en parte de ACTH, pero lo más importante es el sistema renina-angiotensina. Entonces, si es primaria, lo que debe estar modificado primariamente es eso, ¿no? Bien. Causas de insuficiencia renal primaria. Puede ser, la causa más frecuente son las adrenalitis autoinmunes, que son entre un 70 o 90%, es por anticuerpos, por afectación de la inmunidad celular y humoral, y en general se asocia con otros procesos autoinmunes. Bueno, eso siempre es así, siempre que hay algún proceso autoinmune de un lado, es frecuente que se asocie con algún otro proceso autoinmune. Y después tenés toda esta larga lista, o sea, cuando hay una insuficiencia suprarrenal, si ustedes tienen que pensar en las dos causas más frecuentes, adrenalitis autoinmune y TBC. Y después vienen todas las otras, en general rarísimas. Por micosis, por SIDA, que a veces hoy en día es una causa que no es tan poco frecuente, por hemorragia, por infarto, por metástasis adrenales, por resistencia al cortisol, por adrenoleucodistrofia, ¿sí? Y la secundaria, si es de inicio lento, tumores hipofisarios, cirugía, administración crónica de glucocorticoides y sarcoidosis. Y si es de inicio agudo, un síndrome de Sijans, una necrosis o hemorragia en macroadenoma y una cirugía hipofisaria. Bien, la primaria se va a caracterizar por hipotensión, o sea, la primaria va a tener todo el déficit de glucocorticoides y todo el déficit de mineralocorticoides. Entonces va a tener hipotensión, hiponatremia, hipoglucemia, pérdida de sodio, retención de potasio, deshidratación grave y acidosis. Y la insuficiencia suprarrenal crónica va a tener hiperpigmentación, fatiga, anorexia, pérdida de peso, alteraciones gastrointestinales, disminución del vello pubiano y axilar, hipotensión e hipoglucemia. En la crisis addisoniana, la complicación va a ser rara, es una complicación rarísima, es muy grave, es la primera manifestación de la enfermedad de Addison o puede ser descompensación de una insuficiencia renal crónica. Y acá lo que hay es una disminución de los mineralocorticoides, hipotensión, y la hipotensión se mantiene aún recibiendo glucocorticoides, ¿sí? La secundaria, o sea, ¿cuáles van a ser las diferencias entre la primaria y la secundaria? Primero que el primario siempre está hiperpigmentado porque tiene mucha CTH dando vuelta, siempre tiene compromiso mineralocorticoide, o sea, es mucho más severo y mucho más rico en su expresión clínica. El secundario tiene una falta de pigmentación porque los niveles de ACTH son normales, no hay déficit de mineralocorticoides porque no hay deshidratación, ni depresión de volumen, ni hiperpotasemia. Es común la presencia de hipoglucemia y se puede acompañar de síntomas o signos del tumor hipotalámico o hipofisario.
Los síntomas son debilidad, dolor abdominal, mareo, mialgia, hambre de sal, cefalea y depresión. Y los hallazgos físicos son hiperpigmentación, taquicardia, fiebre, vitiligo e hipotensión postural. Y entre los hallazgos de laboratorio vamos a tener hiponatremia, hipercalemia e hipoglucemia. Los niveles de cortisol, si son menores de 3, van a confirmar el diagnóstico. Si son mayores de 19, van a descartar el diagnóstico. Y si son entre 3 y 19, lo que se hace son estudios funcionales. Lo que uno hace es medirle el cortisol, ponerle ACTH y medirle el cortisol a los 60 minutos. Si a los 60 minutos da entre 18 y 20, uno descarta que haya insuficiencia suprarrenal. Entonces, ¿qué hacen ustedes? ¿Están en la guardia de clínica médica? ¿Sí? Si llega un paciente ahí, como decíamos en Buenos Aires, hecho fruta, ¿no? Y con hipotensión, un poco de hiperpigmentación, y ustedes dicen, uy, esto me juego a que es una insuficiencia suprarrenal. ¿Qué hacen? ¿Qué es lo que le piden primero? Ahí lo tienen al paciente, que en el examen de sangre, ¿qué es lo primero que le piden? Lo más fácil de hacer y que lo tienen en 5 minutos. Ionograma. Exactamente. Le piden el ionograma y le da hiponatremia con hipercalemia. ¿Qué conducta toman ahí? ¿Qué conducta? Van, le dice que consulte al endocrinólogo y le dan la dirección del consultorio del endocrinólogo. No hay que... ¿Cómo se llama? Rehidrato, si está deshidratado. Una solución electrolítica. Hay que compensar. Le pones la solución electrolítica y ¿qué más le pones? Mirá que se te está muriendo, ¿no? Corticoides, hidrocortisona. Tiene 60-40 depresión. Tenía 70-40. Están contando ustedes y ya tiene 60-40 depresión. Bien, entonces, ¿qué hacen? ¿Se esperan el laboratorio diagnóstico? No. O sea, le mandan un ionograma. El ionograma pone da hiponatremia, hipercalemia. Ustedes saben que este paciente está súper deshidratado. Entonces lo hidratan en forma adecuada y una vez que lo hidrataron en forma adecuada, toman una muestra, la mandan para cortisol para tenerla de acá a 1 o 2 días, aunque hoy en día en realidad todas las hormonas se procesan todos los días, pero de todas maneras la vas a tener en 4 o 5 horas. Entonces sacas la muestra para cortisol y le enchufas el corticoide. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no era insuficiencia suprarrenal, no le va a pasar nada que lo reciba. Y si era insuficiencia suprarrenal y no se la diste, el tipo se puede haber muerto. Entonces, reanimación con fluidos, electrolito, cortisol, ACTH, glucemia, rutina, y rápidamente reemplazar. La dosis que se da habitualmente es de 100 miligramos cada 8 horas, más o menos das 300 miligramos por día, y a medida que vas mejorando y que el paciente va mejorando y has estabilizado la presión y has estabilizado el ionograma y has estabilizado todo, y cuando ya bajaste la dosis, porque la hidrocortisona tiene efecto glucocorticoide y tiene efecto mineralocorticoide a dosis alta. Cuando ya das dosis pequeñitas de hidrocortisona, tiene solo efecto glucocorticoideo. Entonces ahí agregás, finalmente terminas dándole más o menos entre 20 y 30 miligramos de hidrocortisona, y si el paciente tiene hipotensión, o tiene hiponatremia, o tiene hipercalemia, le das fludrocortisona. ¿Sí? Bien.
Bueno, este es lo mismo. Una vez que ya lo resolviste todo que sea el paciente, pasa al tratamiento crónico, tratás de imitar el ritmo circadiano, entonces le das a la mañana una dosis y a la tarde otra pequeña dosis. Si el paciente no anda bien con la hidrocortisona, usás glucocorticoides de acción más prolongada como la Dex y la prednisolona. Y los objetivos es que el paciente esté sin síntomas y disminuir la producción de ACTH, que esta ACTH en el Addison puede estar en 800, 900, 1000, para un valor hasta 65, ¿no? Y eso los tiene siempre bien hiperpigmentados. Presencia de distensión abdominal, ganancia de peso, síntomas cushingoides, la ACTH menor de 20, bueno, si la terapia menor de 20 fijamos con un exceso de glucocorticoides, y la terapia mineralocorticoide, la fludrocortisona, de 0.05 a 0.2 miligramos día. Bien, y esto es, ¿qué pasa? O sea, si ustedes tuvieron un paciente, tienen un paciente con insuficiencia suprarrenal, que ya lo tienen compensado con 20, 30 miligramos de hidrocortisona, o capaz es la fludrocortisona también, y el paciente está perfecto, la duda es qué hacemos en el tiempo, ¿sí? Y la duda es qué hacemos en el tiempo, no, ¿qué pasa cuando ese paciente, porque un paciente normal produce 20 miligramos de hidrocortisona, pero si un paciente normal va a ser sometido a una cirugía, su glándula suprarrenal, de producir 20 miligramos de hidrocortisona, va a pasar a producir 300 de hidrocortisona. El paciente con insuficiencia suprarrenal no va a tener esa capacidad de producción, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Cuando el paciente con insuficiencia suprarrenal crónicamente medicado sufre alguna situación de estrés, como una cirugía, una infección o lo que sea, vos reproducís lo que tu organismo haría. Si es algo pequeño, si es una gripe, o una fiebre, o una neumonía leve, le aumentás un poquito el corticoide. Ahora, si el paciente, qué sé yo, está con una peritonitis y lo están operando, le das dosis altas de 300 miligramos y después vas disminuyendo la medicación de a poco. Sí. Y este es el último caso que les muestro. Este es un paciente del año pasado. Miren, el año pasado, tipo octubre, noviembre, varón de 72 años, hiperactivo, gran empresario tucumano, que hacía un año estaba con cansancio, astenia, decaimiento, debilidad muscular. Fue estudiado por varios especialistas sin encontrarse ninguna enfermedad que justifique su sintomatología. Bueno, lo estudia el clínico, el neurólogo, el psiquiatra pensando que estaba deprimido. Bueno, lo ven absolutamente, no sé qué especialista no lo vio acá, llegan a la conclusión que el paciente no tenía nada. Estaba cansado por cansancio crónico, vaya a saber por qué. Lo derivan a la clínica Favaloro. En la clínica Favaloro lo estudian de punta a punta y le dicen: señor, usted no tiene nada, debe ser un poco de depresión y nada más, ¿sí? Entonces, como este paciente no mejoraba el cuadro, consulta a una médica clínica, ¿sí? Y la médica clínica le hace estos estudios. ¿Qué ven ustedes acá? Hay cosas que cierran y cosas... Claro, hay cosas que cierran y cosas que no cierran, ¿no es cierto? Entonces, mientras primero el paciente es un paciente bien blanco, o sea, hiperpigmentación no tenía, y eso mientras uno lo va interrogando y uno va pensando, yo decía, me parece que este hombre no debe tener un Addison, ¿no?
bueno, primero había visto ese resultado de ACTH, ¿no es cierto? Entonces yo digo, bueno, sí. ¿Cuáles eran los planteos? Si es un Addison, Primario. primero, si tenía trastorno de los mineralocorticoides, debía tener en principio algo primario, Baja, algo de la exacto. glándula suprarrenal. Y yo decía, bueno, pero, o sea, el cortisol estaba bajísimo, eso no cabía duda. Sí. Entonces, primera posibilidad, yo decía, bueno, ¿será que este paciente ha tomado corticoides, un dexadersina, algo así, por eso tiene este cortisol? Ujú. No, hacía rato que no tomaba absolutamente nada. Entonces yo decía, bueno, tengo el cortisol bajo, tengo un poco de hiponatremia y tengo un poco de hipercalemia. Esto me suena para que pudiera ser algo primario. ¿Pero qué no me cerraba para primario? No. El de la coloración de la piel tendría que ser oscura. La CTH. Dos cosas no me cerraron. Que él es totalmente blanco y no tenía ninguna Hiperpigmentación. manchita, ni ninguna cosita, ni nada por el estilo. Y tampoco me cerraba el valor de ACTH. Pero yo lo veía antes de revisarlo y decía, no sé, ¿tiene hipertensión? ¿Usted tiene hipotensión? No, la presión está normal, pero me dice una cosa, yo antes era hipertenso y ahora tengo presión normal. ¿Y la temperatura? Normal. Entonces, digo yo, bueno, o sea, ¿qué puede pasar con esta ACTH? El laboratorio donde él se había hecho los estudios es un laboratorio de Yerbabuena que no hace laboratorio de endocrinología, sino que lo deriva. Entonces, la ACTH, así como la PTH, la hormona que regula el pH del fósforo, son moléculas sumamente lábiles, ¿sí? Entonces, son moléculas tan lábiles que si uno dejó la muestra y no la procesó rápidamente, eso se puede, tiene una vida muy cortita y puede desaparecer. Entonces, tenemos el cortisol que está bajito, el sodio, el potasio, y yo dije, bueno, capaz que simplemente que no le dosaron bien la CTH, se la puedo repetir. Mientras pensaba todo eso, lo acuesto al paciente, lo reviso, tenía 12,8 de TA, lo reviso de punta a punta, no le encontraba nada que me llame la atención. Digo, a ver, Enrique, siéntese, de 12,8 pasa a 9,6 la presión. Hipotensión ortostática. Bueno, digo, tiene hipotensión ortostática. Lo hago parar, tal, y mantenía esa presión. Digo, bueno, tiene hipotensión ortostática. Entonces ahí digo, quizás tenga una influencia adrenal. Les digo a la mujer, que bueno, que vayan a la casa, que se quede él tranquilo en la casa, y que al otro día íbamos a hacerle de vuelta todos los estudios, pero que lo íbamos a hacer en un laboratorio que se dedica a endocrino, y íbamos a medir a CTH de vuelta, el ionograma, todo. Entonces, bueno, mi hermana tiene laboratorio de endocrinología, entonces la llamo yo y le digo, apenas tengas el resultado, yo lárgalo a las 10 de la mañana y apenas lo tengas me lo pasás. Entonces le pasa el resultado, cortisol bajísimo, ACTH como de 500, el sodio bajísimo, el potasio re alto. Entonces, digamos, imagínate, varón de 72 años con plena insuficiencia suprarrenal, ahí nomás busqué el teléfono del paciente para decirle que lo internen y hablo con la señora y le digo, Mabel, ¿dónde está Enrique? ¿Está con su personal trainer haciendo Se me lo muere. Digo, ¿qué hace haciendo? Sí le dije que tengo reposo absoluto hasta que vamos. Digo, ya lo trae bueno, entonces lo llevaron al modelo, lo sustituimos con los glucocorticoides, con los mineralocorticoides, con todo, y el paciente está él se intentó poner un viernes y se fue el lunes. Y me dice, doctora, yo entré acá
el viernes una persona, me fui el lunes otra persona distinta, usted me ha devuelto mi vida, porque un tipo de muchísima actividad, tiene 20.000 empresas que dar bien y hacía un año que no hacía absolutamente nada. Había viajado con las hijas a Europa, dice que las hijas lo tenían que llevar porque no podía caminar del cansancio que tenía, todo. Dice, usted me ha devuelto mi vida y he vuelto a ser la persona que era antes, porque el incendio suprarrenal es así, realmente cuando está mal, está mal. Bueno, a los 3 días de sustitución, unos de esos 300 miligramos, al otro día los 200 miligramos, después los 100 miligramos, y ahora ha quedado medicado crónicamente, me parece que con 25 miligramos de hidrocortisona, y sin necesitar fluorocortisona. Pero por eso digo, siempre hay que ver la clínica, interrogar muy bien, revisar muy bien al paciente, porque si yo le hubiera tomado la presión acostada, digamos, siempre poner en estas situaciones, vos buscás hipotensión ortostática. Si hubiera tomado yo le tomé la presión, dije 12-8, no, me parece que no tiene nada, a ver, parece, pero bueno, pero ya tenía una cosa de sospecha que él era hipertenso y ahora era normotenso, o sea, eso te llamaba un poquito la atención y había perdido como 15-20 kilos. Cuando vengan estas cosas, desconfiar del laboratorio, o sea, si la clínica les está, a esto mismo lo habían visto otros endocrinólogos, y dijeron, no es insuficiencia suprarrenal porque la CTH está normal. Claro. Entonces, desconfiar siempre, y si la clínica te está diciendo una cosa, repetir y volver a pedir, eso mi jefe de endocrino siempre nos enseñó, ante la duda y repitan, y vuelvan a repetir, y evalúen, y repitieron estudios, bueno, eso, y nada más.